Estamos de vuelta y estamos de vuelta ya para abordar el último foro del día de hoy. Sabéis que mañana continuaremos, tenemos toda la jornada de mañana también, toda la tarde de mañana jueves, pero ahora vamos a afrontar un foro interesante con unos ponentes de alta calidad que nos van a hablar de algo que también es muy importante dentro de nuestro sector, que tiene que ver con la economía y con la inversión. Y para hablar de ello tenemos desde México a Emilio Rojas, vicepresidente ejecutivo de AMPI México. Un aplauso para él, no sé dónde está. Por aquí. Pues Emilio, un placer tenerte aquí y que nos acompañes en este foro. Sabemos, donde quieras, donde te apetezca, sabemos que eres un buen conocedor de esta materia. Tenemos también a Javier Ochoa, presidente de la Royal Institution of Chartered yo es que me lo habéis puesto muy complicado. El RICS, ¿no? ¿Cómo lo llamáis? RICS de España. Javier Ochoa, ¿dónde estás? Entre otras cosas porque me comen aquí. Javier, ¿qué tal? ¿Bien, bien? ¿Sí? Bueno, pues ya está. Sí, tenéis un título además que se come la mitad de las palabras. El cacharro que tengo aquí a la derecha y complicado. Aldo Villa, vicepresidente de la Confederación Reti, de MLS, de Italia. ¿Aldo? ¿Está por aquí? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Ok, perfecto. Y al otro lado, de forma virtual, tenemos a María Isabel Muñoz Caballero, representante de ABI MLS Perú. Hola, ¿qué tal? María Isabel, ¿nos oyes? Sí, buenísimo. Buenas noches. Aquí en Perú, buenas tardes. Un ¿Qué placer tal? tenerte aquí con nosotros. Muy bien. De igual manera. Y también desde el otro lado tenemos a Adrián Mora, presidente de CCBR Costa Rica y presidente también de CILA, la Confederación Latinoamericana. ¿Qué tal, amigo? Hola, mi querido Javier, nada más para aclarar, expresidente de la Cámara de Costa Rica y vicepresidente de SILA, solo por aquello. Pero qué gusto, buenas noches, hasta allá, buenas tardes en este lado del mundo. Un placer, gracias. Un Javier. placer, Adrián, tenerte por aquí. Y para moderar este foro tenemos también a alguien muy conocedor de la materia, que va a conducir perfectamente el foro, y él es Alberto de la Fuente, vicepresidente de Look and Find. Alberto, pues te voy a dejar aquí con todo este panel maravilloso. Os paso aquí un micrófono a vosotros para que podáis irlo pasando según queráis intervenir. Y adelante, todo tuyo, Alberto. Sí, gracias, Javier. María Isabel, Adrián, Aldo, Javier, Emilio, gracias por estar compartiendo este foro. Y tenemos una responsabilidad importante como equipo. Hablar de la economía y hablar de la inversión. Sabemos todos que se empieza a hablar de una nueva gran depresión económica a nivel mundial. ¿Por qué se habla de la gran depresión económica? Luego de salir del COVID, se enfrenta la guerra de Ucrania, ahora la guerra en Israel y Palestina. Estamos viendo índices económicos que van en alza, la inflación tirando por el cielo, muy pocos países viendo que su moneda se ve fortalecida, exceptuando México. La gran mayoría de los países con sus monedas devaluando. Al devaluar la moneda, las tasas de interés subiendo. Entonces, el desafío que tenemos hoy como equipo, vuelvo a decir, es quizás dar un mensaje de luz a nuestros compañeros inmobiliarios, dar un mensaje de luz a la gente, a nuestros clientes. Varias veces ya hemos escuchado en este foro la palabra cliente. ¿Okay? Y quizás voy a partir justamente con eso. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué ven en el día a día en este trabajo que hacemos en la atención inmobiliaria? ¿Qué creen o qué sienten que está pensando la gente de todo lo que se está viviendo justamente en la economía?
Gracias, buen día. Saludo para todos mis compañeros, en especial a mi amigo Adrián Mora. Hermano, qué gusto verte por acá. Igualmente, qué placer. Igual. Bueno, pues definitivamente sí, coincido contigo, estamos en una época de mucha presión en el mundo. El tema pospandemia, el tema de las guerras, el tema de la incertidumbre. Y creo que eso favorece al sector inmobiliario por lo que representa. Esa certidumbre de invertir en un bien raíz. Y creo que ese es el panorama que nosotros debiéramos como profesionales inmobiliarios hacerle saber a las familias, hacerle ver a los inversionistas que podemos darle una certeza y una garantía en el tema patrimonial. Y qué mejor a través de la mano de nosotros como profesionales que sabemos dónde y cómo y cuándo colocar el dinero. En caso particular en México, que nos estamos posicionando como ese gran país que va a captar el tema de la inversión para el efecto nearshoring y que además estamos aprovechando en pospandemia, que ya veníamos ya con una inercia, pero todos nuestros litorales están siendo un gran apetito de mercado desde hace ya varios años para el tema de la inversión de desarrollos inmobiliarios en playa. Tenemos playas preciosas en el país y estamos captando una gran inversión extranjera para ello. Entonces, yo creo que es el timing de que podamos nosotros darle un mensaje al mundo que la inversión inmobiliaria le puede contener esa incertidumbre y esa volatilidad que está teniendo el mundo por todas estas variables que estás comentando. Bueno, yo voy a hablar del entorno español y el entorno europeo, que es de lo que sé, como consejero europeo de RICS. Bien, respecto a la inversión inmobiliaria hay que explicar primero lo que es y cuáles son los parámetros mínimos que debe de cumplir respecto a un bono o a un producto financiero. Esto a nivel internacional está más o menos en 175 puntos básicos respecto a un bono y eso nos coloca, después de unos años maravillosos donde hemos tenido tipos de interés muy bajos y unas rentabilidades óptimas en el mundo inmobiliario, ahora están cambiando esos parámetros. Con lo cual empezamos a tener que si deberíamos de tener casi un 2% de ventaja respecto a los productos financieros sólidos, me refiero a bonos del Estado o bonos mixtos, un problema muy grande. Las rentabilidades del mundo inmobiliario siguen siendo bajas, en España y en Europa especialmente bajas, y sin embargo los bonos están subiendo de una manera, digamos, muy rápida respecto a los años anteriores. Digamos que los bonos europeos hoy en día están desde el más bajo, el alemán, en el 2,4%, de media estamos en un 4,2% a nivel Europa, incluyendo Canadá y Estados Unidos, OCDE prácticamente, y bonos mixtos de varios países entre el 4,5% y el 5%. Esto quiere decir que en el mundo inmobiliario para producto prime deberíamos de estar en tornos del 5,5-6 mínimo. Y eso hoy en día no se está cumpliendo. Estamos con rentabilidades en el mundo residencial en España y en gran parte de Europa en torno al 4,5% en algunos productos. Entonces, eso ha provocado que en España, si habitualmente tenemos una inversión inmobiliaria de unos 17.000 millones de euros al año, este año solo esté previsto que haya 10.000, unas caídas del 40%. Y además, aunque han surgido nuevas opciones de inversión maravillosas, el dinero no es tan fácilmente transmisible de un lado a otro, porque es dinero que se ha captado en el mercado para un objetivo definido. Si no se cumplen esos parámetros, hay que volver a devolverlo y volver a recuperarlo. Bueno, esto nos pone en que es un mercado muy técnico, muy complejo, hay que estar muy bien asesorado para participar en él. Es un mercado que, como digo, en España representa entre los 10.000 mínimo los años malos y los 18.000 los años buenos, en donde nosotros tenemos una gran opción como agentes de residencial, ya que las nuevas formas de inversión van a ser el co-living, el senior living, todos estos productos que están, el build to rent, que están muy relacionados con nuestro mundo residencial. Y ahí tenemos una gran opción, pero eso va a requerir que nuestros agentes, nuestras organizaciones, nuestras asociaciones se doten de una formación, de unas herramientas y de unas relaciones que a día de hoy todavía no están preparadas. ¿Vale?
Gracias, Javier. Vamos a ir contigo, Aldo. Vamos a retomar la pregunta que les hice. ¿Qué están pensando nuestros clientes de la incertidumbre económica que se está viviendo? ¿Qué están pensando nuestros clientes? ¿Y cómo ven ellos el tema inmobiliario, como decía Emilio, como una fuente de resguardo económico? ¿Qué sienten ustedes que están hablando nuestros clientes? Non so come funzionerà la traduzione. In Italia veniamo da 3 anni post. En Italia venimos desde 3 años post, molto buoni a livello muy di buenos vendita a residenziale. nivel de venta residencial. E come dicevano i colleghi, Y como decían los la colegas, parte finanziaria oggi blocca un la po' parte questa financiera crescita, bloquea el crecimiento perché la richiesta dei mutui e i porque tassi di piden interesse dà mutuos qualche e insicurezza intereses ai que clienti. dan un poco de inseguridad a los clientes. Diciamo che la situazione comunque La è stata situación aiutata dai vari bonus fue che sono stati ayudar livello a la di situación. Under 36 o per le ristrutturazioni, parlo Under del mercato italiano, 36 o la reestructuración che per il italiana. 2024 Nel vedremo se saranno 2024 confermati veremos si se puede confirmar e che aiutano a valutare y se ancora in modo ayuda a positivo evaluar en manera nei positiva clienti l'investimento para que immobiliare. los clientes puedan invertir. Chiaro che i numeri Está claro già que los nell'ultimo números trimestre, en el comunque último nell'ultimo trimestre semestre o di en el quest'anno semestre de este non año sono così rosei come no negli son, anni no son scorsi. rosas como los otros Sta a noi años, poi far pero está percepire en nosotros che l'investimento immobiliare ver è cómo comunque qualcosa su cui puntare. invertir, que es algo, el sector inmobiliario para puntuar en esto. Grazie. Gracias. María Isabel, Adrián, ustedes que están en Latinoamérica, a ver, yo que soy chileno, siento Latinoamérica obviamente todavía en mi sangre, independiente que viva acá en España, pero en Latinoamérica estamos viviendo situaciones muy complejas. Exceptuando México, como ya dije, es quizás el único país donde su moneda se está sobrevalorando. Todo el resto de los países latinoamericanos vamos hacia la baja. ¿Cómo se está viviendo allá el tema justamente de la inversión inmobiliaria? ¿Y por qué quiero que hablen de lo que se vive en Latinoamérica? Porque en este concepto del universo MLS, ¿cuál es la idea? Me imagino que la idea central del universo MLS, poder transar de un lado hacia otro, ¿no? Y estar buscando las mejores rentabilidades. ¿Cómo se vive justamente en Latinoamérica? ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Cómo está la economía ahí? Para ver si es que es realmente un público, o sea, un mercado que esté siendo atractivo y competitivo con otros mercados. ¿Qué sienten ustedes ahí? Muchísimas gracias. Bien, Le cedo la palabra primero a mi colega peruana, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Buenísimo. Bien, Perú no es un país que está alejado de la realidad mundial. Estamos impactados definitivamente con un momento de recesión. Esto ha hecho que, bueno, como todo producto, nuestra industria inmobiliaria también se ve afectada. Pero detrás de ello, el interés de nuestra cultura latinoamericana, donde las posibilidades de crecer y nuestro entusiasmo de tomar estrategias, hoy nos refleja lo siguiente. Tenemos dos mundos netamente cautivos, que es el que necesita una propiedad para vivir como vivienda, y tenemos al inversionista que busca diversificar su inversión, no solamente en la plana nuestra, en nuestro país, sino salir hacia el mundo exterior. De esto, la banca acompaña mucho a realizar estos niveles de captaciones, donde la banca genera modelos para poder acceder al finalista, acceder de una manera fácil, rápida, donde definitivamente las tasas se incrementaron y eso hace que la capacidad de endeudamiento de los clientes se reduzca. Y el banco o la banca que ha generado a raíz de esto es generar modelos que puedan acceder bajo copropiedades, bajo uniones de familiares, amigos y en modelos también de ahorros sistemáticos para poder acceder a un crédito. Esto del lado de la persona que necesita una vivienda como necesidad primaria. De esta manera lo observa el gobierno y
otorga a través del bono del buen pagador, a través del Fondo Mi Vivienda, que es un tema netamente del Estado, apoya a los constructores a direccionar nuestras edificaciones, construcciones, para que la mayor cantidad de personas accedan a estas unidades inmobiliarias con ticket más bajo. El banco, en unión con las constructoras y apoyándose en sí, hacen que este producto salga con mayor precisión al mercado. Esto mismo promueve la inversión de fuera hacia adentro. Vienen inversionistas, vienen deseos de comprar en un país donde el stock se viene desarrollando, no hemos parado la construcción, y detrás, de manera interna, los clientes, diríamos, inversionistas peruanos, buscan comprar en Perú, pero también salir fuera. Porque también en el mercado extranjero hay muchas ofertas importantes donde el inversionista peruano busca diversificar su inversión y sus reales. Gracias, María Isabel. Adrián. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias por el espacio, primero que nada. Un saludo para el panel de compañeros y todos los espectadores. Bueno, miren, cuando se oyen campanas de crisis, usualmente el inversionista busca sacar su dinero de títulos riesgosos que dan buenos réditos, y siempre le dicen que los mercados más seguros son invertir en metales preciosos y en bienes raíces, porque son los que más o menos sostienen un poquito la economía y el precio del valor del dinero, pues el líquido como tal se devalúa con el tiempo. Dicho esto, Costa Rica en estos momentos está viviendo el mismo efecto que México. Nosotros estamos con una moneda que cada día está más fuerte. Hace año y medio, respecto al dólar, el colón costarricense estaba a 705 colones por dólar. Hoy está en el Monex a 533, con lo cual Costa Rica está viviendo el mismo efecto de México como país que está teniendo un crecimiento del PIB cercano o mayor al 5% para este año, en donde la inflación y realmente Costa Rica se está volviendo un lugar muy atractivo para la búsqueda de esa seguridad jurídica y de esa consolidación de un lugar de atracción de inversión extranjera, con la reciente reforma que se hizo hace 2 años de invitar al inversor extranjero a invertir en el país como inversor bajo el modo de la Golden Visa o visa de inversionista, donde por $150,000 usted puede convertirse en residente en este país y obtener todos los beneficios de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que hay excepciones en Latinoamérica, pero hay que también saber cuáles son las necesidades del mercado de los distintos países de la región latinoamericana para saber dónde se tiene que hacer la inversión correcta inmobiliaria. Por ejemplo, les puedo dar 3 países cercanos a Costa Rica, incluyendo mi país, donde en estos momentos la inversión extranjera se está recibiendo muy atractivamente porque el mercado así lo está pidiendo en distintos sectores inmobiliarios. Por ejemplo, en estos momentos voy a citar primero Costa Rica. Hay una necesidad muy importante de construcción de bodegas comerciales, de almacenajes y proyectos industriales que el mercado de puntos no tiene. O sea, hay una más oferta que demanda de este tipo de producto. Entonces, un inversionista que quiere invertir, pues vaya, ese es un muy buen sector para atraer inversión acá. Guatemala, voy a dar un ejemplo, en estos momentos hay una necesidad muy interesante de desarrollo habitacional, porque el mercado doméstico guatemalteco está en un auge y crecimiento en lo que es la ciudad de Guatemala. Entonces hay un boom interesante para lo que es desarrollo de clase media para producto inmobiliario en la ciudad. Otro ejemplo que puedo citar, y con esto concluyo para no extenderme más, es por ejemplo República Dominicana, que en estos momentos está a la cabeza latinoamericana en cuanto a lo que es el desarrollo de inversión turística inmobiliaria.
Entonces, cada país tiene su distinto nicho en donde con el correcto asesor inmobiliario le van a poder garantizar un retorno interesante y yo creo que un promedio muy atractivo de lo que está en este momento la condición global del retorno de inversión. Muchas gracias. Gracias, Adrián. El padre de la economía es considerado el señor Adam Smith. El señor Adam Smith es el que plantea la teoría económica de la libre competencia, libre mercado. ¿Okay? Luego existe un señor que se llama John Nash, un matemático, premio Nobel de Economía. El señor John Nash es considerado una palabra que nos va a caracterizar o que está en las bases de una MLS. John Nash es el padre del colaboracionismo, ¿okay? Con su equilibrio, el equilibrio de Nash. ¿Qué significa que John Nash haya sido el padre del colaboracionismo? Él lo dice muy simple. El trabajo en conjunto crea un equilibrio de mercado que aumenta el beneficio individual. Ojo con esto. El trabajo en conjunto, que es justamente lo que hacemos en MLS, aumenta el beneficio individual. Pero ¿el beneficio individual de quién? En una transacción inmobiliaria hay varios actores, ¿okay? Pero si vamos al beneficio del cliente, vuelvo a decir, palabra que ya hemos ocupado varias veces, la palabra cliente. El trabajo en términos de colaboración va a permitir que la propiedad baje el tiempo en el que se vende, o sea, que la venta sea más acelerada. Una venta más acelerada que disminuye el tiempo necesariamente y obligatoriamente termina repercutiendo en la rentabilidad. Menos tiempo de venta, menos tiempo de espera, más rentabilidad. Más rentabilidad, más ventas. Más ventas que nos van a terminar beneficiando a todos. Pero acá yo les planteo una interrogante. Pero antes de ese interrogante hago una introducción. Cuando hablamos de cliente y de rentabilidad, quiero que seamos muy sinceros y recordemos nuestra forma de vender, nuestras páginas web de nuestras inmobiliarias. No me respondan porque la respuesta es segura, lo que me van a decir. ¿Cuántos de nosotros estamos mostrando en nuestras páginas web índices de rentabilidad? Prácticamente nadie. ¿Cuántos de nosotros en nuestra oferta, cuando mostramos nuestras propiedades, hablamos de índices de rentabilidad real y le explicamos al cliente? Aquí viene la pregunta. ¿Ustedes creen que nuestro sector, nuestros profesionales, están realmente capacitados, estamos realmente capacitados para hacer una venta de inversiones distinto a una venta inmobiliaria? Les planteo la pregunta. Parto io. Allora, secondo me c'è da migliorare. Para mí hay que mejorar. Nel senso che la comunicazione En el sentido di questo sistema que la comunicación de este sector aún no ha llegado al nivel que permita al cliente percibir los beneficios reales de la venta en colaboración y la velocidad que permite recibir desde este sistema a nivel económico. Entonces, contestando, hay mucho que hacer y tenemos que esforzarnos más. Gracias. Bueno, como yo he venido en calidad de RICS, he de decir, y represento a las grandes consultoras y los grandes profesionales del sector, he de decir que en el mundo de la inversión más del 90% de las operaciones de inversión se hacen de la mano de un profesional inmobiliario, de un consultor. Esto, y por lo tanto, dentro de la organización y del mundo que yo represento, desde luego que estamos preparados porque todas las grandes, y desde luego más del 90% de ellas se hacen. Que en el mundo del residencial, en el mundo de la MLS, se esté preparado para esto, yo creo sinceramente que a día de hoy no. Lo que sí hay, se está en el camino, desde luego hay algunos profesionales que sí lo están, y lo que se están extendiendo puentes, es parte de mi labor profesional, entre el mundo del residencial y el mundo comercial, el mundo de la inversión. Porque hay que pensar además que el mundo residencial, que hasta ahora era un producto de gestión y de transacción particular, se está convirtiendo con las nuevas fórmulas en un mundo comercial y de inversión. Y por lo tanto tenemos que estar preparados para ello. Okay, yo creo que definitivamente que sí.
estamos, y creo que esto va muy en relación a cómo está la demografía en cada país, en cada zona. Yo, al menos en mi país, en México, veo cada vez más jóvenes de 20, 25, 30 años ya creando ecosistemas de una economía colaborativa para crear desarrollos inmobiliarios. Y ahí es donde creo que está la oportunidad, porque nos genera un desplazamiento de portafolio y captación de inversión de una manera muy rápida, que incluso le estamos ganando al proceso constructivo. Hay desarrollos que todavía no están hechos y están todos vendidos, pero creo que se está revolucionando la parte no solamente de crear los inventarios, sino también de captar las inversiones, de desplazar el portafolio y cómo distribuirse las rentabilidades. O sea, este mundo colaborativo que está llegando hoy a la industria inmobiliaria creo que va a acelerar el desarrollo en las ciudades en función de cómo se están moviendo los mercados en el mundo. Entonces, creo que estas plataformas hacen que, como bien dijo aquí mi compañero, en zonas o en países donde las rentabilidades ya en algunos lugares no dan, con un clic en otra parte del mundo puedes irte a rentabilidades de 4 o al doble de lo que están. Hoy en México tenemos desarrollos que dan rentabilidades en temas de arrendamiento de retornos del 12-14%, con una recuperación en 7.8 años, o incluso en revolventes que te dan 20, 25, 30, 75%. Y que hay edificios hoy que se hacen en zonas como Guadalajara, Querétaro, México, Cancún, Puerto Vallarta, que en fracción se venden pisos hasta el 30% del desarrollo en preventas. Entonces, y eso es a través de una economía colaborativa. Entonces, yo creo que sí estamos creando las plataformas, el ecosistema y sobre todo la certeza jurídica para que podamos estar ya transitando a este tipo de negocios. Gracias, Emilio. Antes de pasar con María Isabel y con Adrián, voy a compartir un poco el caso Tulum, porque para que no lo cuentes tú, sino que lo cuente una persona que lo ve desde afuera. Creo que mucho se habla del crecimiento de Dubái, que en 20 años pasó una ciudad de ser simplemente arena a lo que es Dubái hoy. Pero el caso Tulum creo que es aún más rápido que Dubái. Tulum, una parte de la playa de la Riviera Maya, pero donde el modelo del colaboracionismo es lo que termina creando Tulum. Hoy uno puede encontrar pisos o departamentos de Tulum que superan los $2 millones. Ojo con esto. ¿Okay? Que donde la plusvalía en Tulum en los últimos 5 años está por sobre el 100%, literal. Entonces, cuando hablamos de términos económicos, en términos de reactivar una economía, en términos de rentabilidad, hay que justamente saber dónde uno pone el dinero. Y, nuevamente, el concepto tiempo, velocidad, es lo que termina aumentando las rentabilidades de las inversiones. Tulum es Tulum solamente por un tema de colaboracionismo. Ahora lo está copiando Querétaro perfectamente bien, que también está creciendo. Y es por eso que yo les hacía esta pregunta, si estamos o no estamos preparados, y ahora vamos con María Isabel y con Adriana. ¿Por qué? Porque cuando creamos una MLS, cuando creamos un universo MLS, tenemos que empezar a copiar las buenas prácticas, tenemos que empezar a trabajar todos de una misma forma, un mismo camino. ¿Para qué? Para que esos clientes para los cuales trabajamos, tanto el cliente vendedor como el cliente comprador, disminuyan sus tiempos de espera y aumenten sus rentabilidades. Isabel, Adrián, ¿qué opinan ustedes si estamos realmente o no preparados, nuestros profesionales, para hablar justamente de inversión y rentabilidad? Bueno, gracias. Voy a tocar un punto importante también y gracias por la pregunta. Hoy, si bien es cierto, sí comparto con el panel que estamos en un proceso de crecimiento, de profesionalismo y de incrementar nuestro nivel de especialización. Pero hoy también encontramos un cliente que aborda, un cliente totalmente distinto después de pandemia, la globalización, el ecosistema y todo lo que hoy nos lleva y nos conlleva a ver un cliente al cual nos enfrentamos sobre un cliente que te exige mayor información, que está probablemente hasta mucho más preparado o en iguales condiciones.
Eso hace que nuestra línea de crecimiento sea mucho más acelerada. La tecnología acompaña todo esto. Hoy el impacto que el mundo ha recibido es correr de una manera rápida, eficiente, para poder finalmente atender a un cliente de una manera ágil, como bien indicabas, corta, para poder hacer rentable la decisión que tome a través de la compra. Es por ello que, por ejemplo, voy a tomar un tema súper particular, mi empresa, la cual yo represento también, ha integrado dos tipos de negocio, el negocio inmobiliario y el negocio hipotecario financiero que atiende al finalista. De tal manera que en una sola línea, el integrar y fusionar dos brokers, broker inmobiliario y broker hipotecario, hace que la atención hacia el cliente finalista sea mucho más rápida en términos de toma de decisión y respuesta al vendedor, comprador, de tal manera que en esta transacción se lleve el éxito. Hoy nos lleva y nos impulsa a ser mucho más rápidos, más eficientes, más profesionales, y esa es la tendencia, ¿no? Gracias, María Isabel. Adrián. ¿Puedes volverme a repetir la pregunta como quedé de último? Disculpa. Qué pena. Según tu experiencia y lo que ves en tu país, en tu sector y tus compañeros inmobiliarios, ¿tú crees que estamos, sí o no, preparados como industria y como profesionales para atender un cliente que te va a hablar de inversión, que te va a hablar de números, que te va a hablar de rentabilidad y no tan solo de metros cuadrados? Bueno, yo creo que esa es una pregunta interesantísima, porque creo que esto es más que todo un nivel de formación profesional de cada gremio de país. Y después de esa misma educación, yo diría que debemos hablar de una segmentación de nuestro portafolio. Es decir, la persona que se dedique netamente a dar un servicio de venderle una vivienda para hacer una casa de vivienda primaria a una familia que no está buscando una rentabilidad, sino que lo que está buscando es dónde vivir, pues no es lo mismo que sea una persona que se dedique a atender precisamente inversionistas o firmas que capten algún tipo de asesoría inmobiliaria de retornos. Pues eso definitivamente hay mercado, hay formación y hay oficinas que se dedican precisamente para esto. Yo creo que también los gremios tienen que estar muy de la mano con sus gobiernos locales y gubernamentales de cada país, para que precisamente de la mano puedan saber las tendencias de tasas de interés, elevación de algún impuesto para construcción, vivienda, edificios, y lo más importante, yo creo que aquí la responsabilidad final de poder dar esa asesoría que tú preguntas recae al final de la persona que somos nosotros, el corredor inmobiliario, que pueda, si no garantizar, por lo menos indicarle a la persona que usted está asesorando las tendencias del mercado, los productos que están dejando esa rentabilidad, y por supuesto, en el caso, ya que hablas de Costa Rica, pues sí hay y sí existen oficinas especializadas, no solamente a nivel de corretaje, sino de oficinas gubernamentales como el CINDE, como el COMEX, que son precisamente oficinas que guían e ilustran a las personas que quieran abrir un portafolio inmobiliario de desarrollo que genere trabajo, que genere ingreso de divisas y por supuesto que genere una mejor economía para el país. Gracias. Gracias, Adrián. En términos porcentuales, conversando con distintos inmobiliarios e incluso estudios que hay, se habla que más del 90% de las agencias inmobiliarias no están preparadas y no se sienten preparados para atender un comprador inmobiliario. A diferencia de lo que tú comentabas, claramente, cuando uno se hace asesorar por fondos de expertos, asesores de rentabilidad, ahí es muy distinto. Obviamente están muy capacitados.
¿Por qué planteo esto y por qué dejo en la palestra esta problemática? Porque el mundo va hacia allá. Estamos hablando de universo. El universo es muy extenso. Estamos hablando de diferenciación, también es otra palabra que salió acá. Creo que tenemos una gran responsabilidad como industria y como MLS, todos juntos, empezar a caminar hacia dónde va el mundo, hacia dónde van nuestros clientes. Nuestros clientes van a estar buscando que realmente seamos expertos en lo que ellos están buscando. No expertos en metros cuadrados, sino que expertos en rentabilidad, que es simplemente un número matemático. ¿Sí? Entonces, por eso les planteaba esto, porque no nos podemos quedar atrás. Recién estábamos en una plática de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia la inteligencia artificial y tenemos que acondicionarnos justamente a eso. Pero por favor, como MLS, como grupo, como que estamos creando este universo, no nos podemos quedar atrás en que nuestros profesionales estén realmente capacitados de hablar de rentabilidad y poder asesorar en rentabilidad, que vuelvo a decir, es simplemente un juego matemático. Les voy a plantear otra inquietud. Están saliendo nuevos productos, ¿okay? Está saliendo la coinversión inmobiliaria o el fraccionamiento de inmuebles. ¿Okay? Cuando se habla de fraccionamiento de inmuebles, el departamento pasa a ser como que si fuera un grupo accionario donde 100 metros cuadrados está dividido en 100 acciones. Eso es la teoría económica básica de un fraccionamiento. Claramente cuando entra uno en ese modelo, empezamos a competir con fondos de inversión en acciones. ¿Sí? Vuelvo y retomo el punto anterior. Expertos en hablar de rentabilidad matemática. ¿Cómo creen ustedes que deberíamos enfrentar justamente esta diversificación y estos nuevos productos en la experiencia de sus países para poder captar ese cliente y poder atender justamente a ese cliente que está buscando fraccionamientos, compitiendo nosotros, la industria inmobiliaria, contra expertos justamente de rentabilidad? ¿Cómo lo hacemos en cada país? Definitivamente, desde mi perspectiva, es totalmente como equipo. Ya los esquemas financieros tradicionales, donde pues las empresas traían los capitales para esos grandes desarrollos, ya también ahora hay muchas otras formas de cómo captar esos mismos capitales con una cantidad inmensa de personas. Entonces, una cosa es saber el tema financiero y otra cosa es conocer cómo se está comportando el mercado. El mercado que está dando precisamente esas rentabilidades. Y hoy es mucho más rápido, mucho más rápido. O sea, como que en los próximos 10 años viene un efecto industrial en el tema de nearshoring y donde hay que hacer ya en rentabilidad ese dinero en metros cuadrados de bodegas o patios de maniobras. Y como en los próximos 15 años a lo mejor se vuelve a detonar el tema comercial o de desarrollo de vivienda para esos trabajadores que van a ir a trabajar a esas plantas. Entonces, que si el agente inmobiliario es un experto en tema de mercado, pero si no carece de información en el tema financiero, es cómo hacer esas sinergias y hacer que ese dinero esté mucho más disponible para que baje de manera rápida a esos desarrollos. Porque en esta ventaja del fraction es que tú estás teniendo dinero rápido con el flujo de la renta, pero además también estás ganando en plusvalía y que también te puedes salir rápido de ese negocio y estar vendiendo esos títulos de propiedad, o sea, se convierte en liquidez también ese inmueble en un fraction. Entonces, yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es precisamente a trabajar de manera colaborativa y rápido. Y creo que es ahí donde podemos nosotros hacer una sinergia en que estemos trabajando con los expertos financieros de la mano con los especialistas en el tema de mercado y con los tecnológicos para ver cómo vamos a captar y desplazar de manera rápida. Entonces creo que ese es el ecosistema que debemos de crear para, junto con la autoridad, ir desarrollando cada vez más proyectos inmobiliarios y que esa incertidumbre que hay en las monedas se proteja y se aterrice en ladrillos. Gracias, Emilio. Déjeme interrumpir un segundo.
Emilio toca varios puntos que son muy interesantes y están en el ADN de lo que somos, una MLS. Primero habló de la palabra equipo. Eso, o sea, a ver, el concepto de colaboración está sustentado en otro concepto que lo llevamos todos en la vida, que es el concepto de pareja. El concepto de pareja es muy fácil de entender, no es la relación entre dos personas. El concepto de pareja es algo que es parejo, o sea, ni uno más que el otro. En un equipo, como dice Emilio, necesitamos empezar a hacer sinergias con otros. Y ahí voy contigo, Javier. Porque esa sinergia con otro experto va a ir en relación de otra cosa que dice Emilio, la rapidez, la velocidad. Ya lo hemos tocado un poco, que la velocidad se traduce en rentabilidad. Vuelvo contigo y con el resto del panel para hablar de este desafío que tenemos los inmobiliarios de quizás competir o hacer sinergia con estos expertos en inversión que en nuestro mundo no somos tan expertos. Javier. Gracias. Bien, yo no creo ni siquiera que nosotros podamos apoyar esas sinergias. Yo creo que es que somos, y hablo ahora en nombre vuestro, de agentes inmobiliarios. Me estoy poniendo como agente inmobiliario. Sois una necesidad para ese sector. Los analistas financieros y los consultores inmobiliarios pueden desarrollar un producto de inversión, ¿vale? Pero al final se necesita el cliente, el inquilino. Y no hay nadie mejor que los agentes inmobiliarios, con su capilaridad, para rellenar ese producto, que si no, no tendría sentido. Se convertía en un producto abstracto. Entonces, hablando de la inversión, del private equity, como estabas diciendo, los inversores pueden invertir a día de hoy en dos cosas. Tradicionalmente siempre se ha invertido, bueno, un poco de dinero en una empresa que invertía en inmobiliario, que era una inmobiliaria. Y ahora hay otra rama favorecida por los nuevos vehículos financieros, que es, no, voy a invertir, pero directamente en los activos. Y además esto viene dado porque, mira, no te fías de la empresa, pero sí te fías de que esa promoción que van a hacer, pues quieres participar en ella. Más allá, puedes participar desde 250 euros hoy en día en inversiones inmobiliarias, en las medium y las cap, digamos, inversiones, que hay vehículos hoy que lo permiten. Entonces, hay muchísimas cosas a favor de que el mundo residencial participe en ese mundo de la inversión. Y es que tiene el cliente final, tiene al jubilado que quiere la residencia, tiene al estudiante, está en contacto con el público, con el estudiante para ocupar esa residencia de estudiantes, está en contacto con el público en general para venderle una casa que han promovido, o para el pequeño inversor para que invierta en una promoción que él conoce o en una compañía. Yo creo que ahí no solo hay posibilidades, hay una necesidad por parte del mercado financiero y de la inversión en utilizar a las MLS y, por supuesto, a todos vosotros. Sois la base del negocio, sin vosotros es imposible. También es cierto que o entramos en ese sector o entráis en ese sector, o las grandes consultoras están desarrollando sus departamentos de residencial. Ojo, no solo vamos a competir con las plataformas y con la inteligencia artificial, vamos a competir con las grandes inmobiliarias, las grandes consultoras inmobiliarias y financieras que están desarrollando ese tipo de producto, ¿vale? Pero, desde luego, hay unas posibilidades infinitas en ese mercado. Gracias, Javier. Allora, in Italia l'inversore immobiliare non è solo il fondo della gran società. Hay también inversores más pequeños, particulares, que tienen dinero guardado y quieren invertirlo, y quieren para dividir y recuperar los réditos del... Secondo me dobbiamo essere più che un competitor, para mí tenemos que competir sobre... Spiegando quello che potrebbe essere explicando antes dell'invertir cliente nel minor tempo possibile. Al cliente nel menor tiempo posible, con l'investitore, trabajar con el inversor, por pequeño que sea, para hacerle valorar y hacer ganar el tiempo y el dinero en la inversión.
tenemos que ser una fuente, un competitor o comunque qualcuno che non aiuti ad arrivare a quello. Claro, tenemos que ser alguien que ayuda en encontrar esto. Gracias. María Isabel, Adrián. Bueno, factoring inmobiliario, bueno, tiene una forma, un mecanismo de trabajar de hace muchos años atrás. Se data a través de los hoteles, ¿no? Las cadenas de hoteles, estos sistemas compartidos, donde finalmente la rentabilidad, la plusvalía, el rendimiento que puede dar esa fracción por la cual yo invertí y puedo inclusive hasta hacer uso físico de estas fracciones que me correspondan, en inmuebles grandes, en casas, en hoteles o en lo que básicamente en turismo hoy ha aprovechado hace mucho tiempo de ello, ¿no? Y ha sido de gran rentabilidad. Hoy por hoy, por ejemplo, en Perú hay una suerte que apoya también el gobierno para poder construir unidades mucho más pequeñas, orientadas al milenio, orientadas al inversor que no tiene muchos recursos, pero que quiere comprar una unidad de 60, 50 metros cuadrados que puedo rentabilizar a través de un Airbnb, a través de compartir estudiantes, o el estudiante que sale y ya empieza sus prácticas y de pronto no quiere tomar un servicio ante su independencia, ¿no? Buscar la independencia como jóvenes, buscan que ir y rentar un inmueble y compartir esta copropiedad con otro estudiante en la misma línea. Se promueven muchas líneas de negocio, el tema compartido me parece buenísimo, la tendencia que hoy tiene España a través de la banca March, me parece una coinversión buenísima también para poder promover estas alianzas del cliente y el inversionista a través de un solo foco, ¿no? De una sola vista, el mirar hacia el ganar. Yo creo que esa es la tendencia. Gracias. Gracias, María Isabel. Adrián. Gracias. Bueno, el tema de... esto no es un tema nuevo, en realidad lo de los temas de fraccionamiento ya es un tiempo, ya tiene algunos años, y en realidad aquí con esta figura lo que se hace es principalmente es comprar un derecho que responde a un inmueble y que lo que la persona que utiliza esa figura es para obtener un retorno económico, que es su principal motivación, aunado al goce y disfrute durante X cantidad de tiempo de dicho inmueble fraccionado. Normalmente, como lo decían los colegas, es una figura que tradicionalmente se ve en los hoteles. Sin embargo, esta figura se ha ampliado mucho ya a temas inclusive hasta de condominios y apartamentos en lugares vacacionales como Orlando, la costa maya mexicana, etc. Lo que pasa es que donde ha habido la evolución, y ahí es donde los corredores tenemos que empezar a investigar y hacer la tarea en casa, es que, por ejemplo, en algunos proyectos ya se está aceptando la coinversión a través de inversión de criptomonedas. Entonces es un tema muy interesante que es otra historia totalmente aparte, pero que se está dando y se está generando mucho en el mercado, que es comprar fraccionamientos a través de criptomonedas, donde al final, después de que usted hace una inversión económica en una criptomoneda, la criptomoneda luego se transforma en un bien inmueble, que es el producto final que usted compra en ese fraccionamiento y que obviamente le va a generar un retorno. Y es un tema interesante porque existe una tendencia hoy en día en que los millennials y sobre todo los nómadas digitales no están comprando, a diferencia de otras generaciones más tradicionales como las nuestras, inmuebles donde se haga ese arraigo familiar o esa tradición de vivir en determinadas zonas donde nos criamos, estudiamos, etcétera. No, ahora hay una tendencia a que los millennials se estén desplazando con todo ese tema de la digitalización laboral. Y esto hace un mercado muy interesante para el inversionista, en donde precisamente se puedan crear los inmuebles de un fraccionamiento o de un fondo de inversión privado para crear esos inmuebles para que por determinado tiempo sean rentados por estos millennials
por contratos laborales en distintos países que van 3 años a trabajar, luego tienen que desplazar a otro país, etcétera. Y eso pues está creando un nuevo mercado muy interesante para darle esas viviendas temporales a esos nómadas digitales y a esa generación pues de que, digamos, tradicionalmente no tiene ese arraigo. Cito un ejemplo. Acá en Costa Rica, por ejemplo, por primera vez al menos, pues yo tenga conocimiento, una desarrolladora, por medio de un proyecto de fondo de inversión privado, está desarrollando una torre habitacional 100% capital privado, donde no se van a vender las unidades. Es un proyecto donde es única y exclusivamente la renta de los inmuebles para generar un retorno. No hay venta de los mismos. Entonces es un ejemplo en donde se ponen de acuerdo desarrollador e inversor, se une el capital, se hace el inmueble y se genera un retorno a determinado plazo que sea atractivo, que al menos aquí en Costa Rica los números que dan es alrededor en el campo habitacional de un 5 a un 6,5%, en la parte comercial, industrial, bodegaje, podríamos hablar de un 8 o un 10%, lo que más o menos se espera en un mercado sano, ¿verdad? Eso es lo que les podría decir. Gracias. Gracias, Adrián. A ver, Adrián tocó un punto interesante, que salió por primera vez la palabra criptomoneda. Los que estudiamos economía somos bastante aburridos para conversar porque frente a cada pregunta que nos hacen siempre respondemos depende. Siempre. Nunca tenemos una respuesta de una sola línea. Siempre en economía todo depende. Entonces, tomando el tema de la criptomoneda o la inversión inmobiliaria o la crisis económica, la respuesta es un depende. ¿Qué va a pasar? No sé. Depende de factores. Depende muchas veces de factores humanos. Es cierto que otro concepto que salió por ahí, los millennials, son nuestros clientes del futuro. Depende si estamos o no estamos preparados para atender a ese público. En estos ya 10 minutos para ir cerrando, ocupando el concepto del depende, quiero que cada uno entregue una visión de ese futuro económico inmobiliario en base a su experiencia, a la experiencia de su país, quizás para dejar un mensaje, el mensaje que sea. Por eso ocupo el depende, porque la experiencia de cada uno de ustedes es distinta, pero lo importante es que nuestros compañeros inmobiliarios que están acá presentes y los que están en la transmisión online escuchen de expertos como ustedes una visión de lo que es el futuro económico inmobiliario en su región y a nivel mundial. Pues depende de qué. Depende de la ciudad, depende del cliente, en qué etapa de vida está. Si estamos hablando de una persona ya en retiro, si estamos hablando de un joven que apenas va a empezar a crear su patrimonio. Depende cuál es la vocación de la zona, del país, del lugar, del producto. Depende de qué. Lo que sí yo diría que debe haber una regla. Lo primero es cuidar la sustentabilidad. Ya no podemos estar dañando el planeta. Tenemos que cuidar las aguas, tenemos que cuidar las áreas verdes, tenemos que cuidar la reforestación. Tenemos que darle sustentabilidad al mundo para que el mundo nos siga dando más y podamos seguir fincando. Segundo, es cómo llevar a la sociedad a crear una cultura no solamente de una necesidad de vivienda, sino también verlo como una exponenciación en tu vida útil de patrimonio, que volteamos a ver un legado patrimonial a través de las bienes raíces y no solamente como una pensión para el retiro, sino como un legado que trasciende a las siguientes generaciones. Y lo otro es tenemos que cuidar también las movilidades. Yo creo que tenemos que analizar que el tiempo es dinero, no solamente verlo como un tema de negocio, sino también verlo como una calidad de vida para la humanidad. Creo que es ahí donde tenemos que ir a buscar la rentabilidad del mundo inmobiliario que tenga que ver con los tiempos, que tenga que ver con el agua, que tenga que ver con la naturaleza y que no solamente tenga que ver con el bolsillo.
porque de esta manera estaremos creando valor al mundo a través de las bienes raíces. Gracias. Bien, yo voy a intentar ser mucho más categórico, porque además hay conceptos con los que comulgo y estoy bastante seguro de ellos, aunque esté equivocado, pero yo estoy muy convencido. Primero, Perdón. El factor humano... Que estés equivocado depende. Bueno, depende. El factor humano es a día de hoy, y lo será en el futuro, el factor determinante. Punto 1. Punto 2. Aquel ser humano, aquel agente que no se apoye en los avances tecnológicos, en sus herramientas, está perdido frente a los otros que sí lo harán. Punto 3. Aquellos que no colaboren y no se especialicen no van a ser sostenibles, ni social ni económicamente. Y yo creo que no hace falta muchos más criterios. Hay que formarse. Cuando se habla mucho de formación, hay que pensar en una especialización. Uno se tiene que especializar o en su mercado, o en determinado mercado, o en determinada actividad. Y buscar además siempre la mejor tecnología, las mejores herramientas y la mejor formación. Y aparte de eso, tener las mejores relaciones. Y para eso está la MLS, la colaboración. Unidos siempre se aprende más y se es mucho más productivo. Y yo de esas cosas estoy totalmente convencido. No me hace falta ningún depende. Gracias, Javier. Bravo. Io aggiungo, Io quiero añadir, magari riassumo quello che hanno detto en i colleghi, síntesis, che lo è que han dicho anche il mio mis pensiero. compañeros, que es también lo que Dipende pienso da yo. noi. Y depende de Nel senso, noi nosotros, come professionisti, nosotros como come profesionales, como clientes, como personas. Perché il noi è Porque l'insieme di el più nosotros fattori, es el grupo insieme de di più muchos esperienze, factores, de experiencias. insieme di più Juntos es capacidad. Dietro a quello che diceva il collega, quindi Como decía mi compañero, si no nos especializamos, nos escapan cosas de las manos. Entonces la colaboración es algo que va a dar un buen resultado final a nuestras decisiones. Gracias. María Isabel. Gracias. Bueno, mi concepto básico, y va para todos, lo llevo desde casa. Estamos en una etapa súper humana. Yo creo que la pandemia nos dejó un gran mensaje, y eso lleva a que veamos el ayudar. Por ejemplo, una de las filosofías que usamos en un modelo de networking que usamos aquí en Perú, que es internacional, habla de ayudar, el giver's gain, ayudar ayudando. Yo voy a ayudar y voy a recibir por consecuencia lo mismo. Donde también la preparación es importante, porque la oportunidad va a llegar, como decía esa amiga, la oportunidad va a llegar en la transición de mi preparación, tomar la oportunidad para poder lograr de ello el éxito. Así también la colaboración. Equipo, unidos, vamos a lograr construir desde casa como fuente principal y hacia el mundo el crecimiento de cada uno de nosotros, profesionales dando lo mejor de nosotros y en el sentido más sublime y competitivo, ¿no? Vamos hacia esa línea de ser mejores profesionales, dar lo mejor en la línea de negocio que nosotros hemos elegido tener, nos lleva a atender con calidad a nuestros clientes. Hoy ellos compran una vivienda donde van a construir su sueño, su vida. Y así, hacia los inversionistas, bueno, construir su economía. Muchísimas gracias. Gracias, María Isabel. Adrián. Bueno, en realidad yo creo que aquí voy a dividir en dos puntos, el objetivo y el humano. Yo creo que el objetivo, y parafraseándote, depende del factor político. Yo creo que eso es fundamental, que los gobiernos de turno hagan las condiciones de mercado, de atracción de inversión y sobre todo las prácticas inmobiliarias de cada país sean amigables con los inversores. Creo que eso es un factor importante para que esta ecuación funcione. También depende de la situación de mercado y global del momento, porque ante cada crisis, los chinos siempre dicen que toda crisis es una oportunidad. Y yo creo que en los momentos en que se dan crisis,
es donde fluye lo mejor de cada uno de nosotros como corredores y también es donde afloran las nuevas tendencias de mercado. Algunas caen, pero otras en una crisis suben. Entonces es una situación de oportunidad de mercado versus la tendencia que se esté viviendo en el momento. Y en la parte netamente humana, estamos ante un cambio en que cada día nuestros clientes son más selectivos y son más exigentes. Yo digo que, por ejemplo, en las generaciones jóvenes existe una conciencia, como lo decía mi querido Emilio al inicio de su disertación, con conciencia ecológica y cada vez se ponen más sofisticados. Entonces, cuando llegan a hacer una inversión, lo primero al menos que preguntan aquí en Costa Rica, donde las leyes ambientales son sumamente exigentes, es, dígame una cosa, señor, el proyecto que estoy invirtiendo es amigo del ambiente, es un edificio inteligente, tiene certificación verde, tiene algún descuento fiscal por ser amigo del ambiente. Todas esas cosas son factores humanos que hacen conciencia a la hora de tomar una inversión y que tal vez nosotros como corredores hace pocos años ni nos preocupábamos por aprender de eso, por citar un ejemplo. Entonces, no solamente hay que saber de números financieros, sino hay que también saber de las tendencias sofisticadas que nuestros clientes día a día van a estar queriendo aprender. Concluyo nada más diciendo que todo esto es una amalgama de aprendizaje constante que el mercado es el que nos va a marcar a nosotros la formación y eso dependerá de nuestro éxito. Gracias. Gracias, Adrián. Antes de terminar y antes de dejar el comentario final, no sé si alguien que esté acá o quizás en la transmisión online tiene alguna pregunta para alguno de nuestros expertos. Simplemente como un pensamiento final. Una de las cosas más difíciles que me toca a mí cuando hago clases de economía es justamente el concepto del depende. Cuando el concepto del depende se aplica a la venta se hace incluso un poco más fácil. Porque cuando no tenemos una respuesta unitaria frente a un cliente, sino que, como decía Emilio, depende de la ciudad, depende de su edad, depende de lo que quiera. El concepto del depende, por eso lo quise dejar acá, es algo que deberíamos tratar de implementar justamente para que nos dé holgura frente a este mundo que es inmensamente cambiante y un mundo que todos los días presenta oportunidades. Y simplemente para terminar les dejo un pensamiento que un gran basquetbolista en la historia decía: cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para prepararse. Tenemos que estar preparados desde antes para las oportunidades que van a llegar. Mil gracias. Bueno, Alberto, compañero, es maravilloso, ¿eh? Yo creo que hemos asistido a otro de los foros que van a dejar. Me estaban diciendo además, los que están al otro lado y los que lo están viendo desde pantalla, dice, oye, es increíble porque están haciendo un trabajo excelente también desde producción. Yo he pasado un poco allí a ver también lo que se está viendo en las pantallas y es impresionante. Así que tanto todas las exposiciones que han sido de mucha calidad, más la conducción que has hecho, Alberto, me ha parecido una ponencia excepcional. Así que un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a Adrián. Gracias también a... No tengo por aquí... a María Isabel. Gracias a los dos. Un placer, Adrián. Tenías que estar aquí.